Pues mi estimado Eduardo, Miriam, sorprendió este fin de semana el senador Ricardo Monreal, pues dando sendas entrevistas a medios de comunicación que han sido, pues especialmente incómodos para el presidente, que han sido de alguna manera quienes han encabezado la crítica, los cuestionamientos a lo que hoy conocemos como la Cuarta Transformación. Y sorprende porque pues es muy temprano para dos aspectos una entrevista de este tipo como las que dio el senador Monreal. Primero, es muy temprano en el marco de la sucesión presidencial, que por supuesto hay que leerla en ese contexto, y también muy temprano para discutir públicamente diferencias internas, que son diferencias estrictamente dentro del partido o dentro del movimiento que acompaña al presidente López Obrador. Y llama la atención porque el senador Monreal, pues literal, como decimos coloquialmente, pues no tuvo pelos en la lengua, habló con toda claridad y con toda contundencia y deja claro que hay un proyecto que lleva una parte del partido, que yo te había dicho aquí que en otro momento se autodenominan los puros, o ahora inclusive el senador Monreal los califica como los radicales, y que son los que poco a poco han ido ganando espacios, no solo dentro de Morena, sino también dentro del círculo principal del presidente López Obrador. Y este grupo es el que hoy por hoy pues sostiene o de alguna manera impulsa el proyecto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Por lo cual, insisto, pues todas estas declaraciones del senador Monreal no pueden verse lejos del contexto de la sucesión presidencial. Interesante ver cómo los califica de radicales, cómo los califica ya inclusive de hacerle daño al proyecto de López Obrador, de hacerle daño al proyecto que todavía, digamos, va a la mitad del camino. Y por supuesto que llama la atención dónde se posiciona el senador Monreal. Ahora, lo importante, más allá de las declaraciones y de los medios que escogió para las declaraciones, me parece que es lo que ya en un claro enfrentamiento puede implicar este conflicto para Morena y qué puede hacer el senador Ricardo Monreal. Yo veo al menos 5 aspectos, estimado Eduardo, en los que Monreal puede influir de manera contundente en los próximos 3 años. El primero es detener la agenda legislativa del presidente López Obrador. No hay que olvidarnos de que el senador Monreal no solo preside la Junta de Coordinación Política en el Senado, sino que además es el coordinador de los senadores de Morena. Hoy, por ejemplo, si se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica, el senador Monreal podría perfectamente parar la reforma eléctrica en el Senado y podría convertirse en un dique a las reformas y a las decisiones que tome el presidente, que quisiera tomar el presidente López Obrador, que impliquen reformas a las leyes y a la Constitución del país. Inclusive, si llegaran a destituir como coordinador, que es una posibilidad a Ricardo Monreal cuenta con la lealtad de varios senadores de la República que de alguna manera seguirían con él y eso puede romper la mayoría de Morena, que como hemos platicado aquí, pues apenas alcanza para la mayoría simple, no alcanza para mayorías calificadas que puedan reformar la Constitución, de manera que el primer aspecto que hay que analizar es que el senador Monreal puede ser un verdadero dique en el Congreso para la agenda del presidente López Obrador. El segundo aspecto relevantísimo, me parece, es cómo puede influir el senador Ricardo Monreal en las elecciones a gobernador que se celebran este año, este 2022. 3 de los 6 candidatos de Morena vienen del Senado de la República, tienen relación con el senador Ricardo Monreal y tienen puentes con él. Es el caso del senador Américo Villarreal, bueno, ahora senador con licencia, que es el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Es el caso del senador Julio Menchaca en Hidalgo, que ha sido muy cercano al senador Monreal, y el senador también con licencia Salomón Jara, que es el abanderado o ya el virtual abanderado de Morena al estado de Oaxaca. De manera que nuevamente Ricardo Monreal puede ser una pieza clave en el proceso electoral y donde no puso candidato, pues puede apoyar los de enfrente, que es lo que le acusan y de alguna manera lo que originó esta crisis, ¿no? Como recordarás las acusaciones que le hicieron en la Ciudad de México. De manera que hay que estar atento porque de ninguna manera el senador Monreal está manco y puede reaccionar y puede hacer sentir en este proceso electoral.
En tercer aspecto está lo que sucede en el estado de Veracruz, que es hoy por hoy el epicentro de este conflicto entre Morena, perdón, entre Morena, entre Monreal y el grupo de los puros o de los radicales, como los autodenominó o como los denominó Ricardo Monreal, donde está impulsando la desaparición de poderes en el Estado. Hay que recordar que desde el presidente Salinas no se habla de desaparición de poderes en el país, o sea, estamos hablando de casi 30 años en los que no ha sucedido una cosa de este tamaño, y en el Senado poco a poco avanza la comisión y habrá que darle seguimiento puntual a ver qué sucede en este tema, donde Ricardo Monreal tiene todas las de ganar, porque el coordinador del PAN, el senador Rementería, es de Veracruz y por supuesto que está feliz de la vida con el pleito que se vive al interior del estado y el desgaste que está teniendo el propio gobernador. Finalmente, dos puntos adicionales en los que puede incidir Ricardo Monreal. Uno es el desgaste que puede tener hacia la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el desgaste que puede tener este conflicto anticipado, porque ella es la que está en el centro del debate, sobre ella van muchas de las críticas y sobre su equipo, de manera que, pues, digamos, este es un maratón y es difícil aguantar cuando tienes estos golpes desde el inicio o desde una etapa muy temprana. Habrá que ver cómo impacta todo este conflicto interno en la propia jefa de gobierno. Y finalmente, habrá que analizar con todo cuidado y todo detalle, estimado Eduardo, qué implicaciones tiene para la oposición esta ruptura dentro de Morena. Ricardo Monreal podría ser ahora una carta de la oposición o bien podría ayudar a organizar o reorganizar a la oposición que hasta el día de hoy no se ve, no se siente y hoy puede construir una alternativa especialmente con Movimiento Ciudadano. La relación entre Ricardo Monreal y Dante Delgado es fluida, es cercana, de manera que no hay que descartar que por ahí se pueda dejar una alternativa de cara al 24 fuera de Morena. De manera que no es menor el conflicto que se está viviendo y las implicaciones y los alcances de Ricardo Monreal, lejos de tenerlo hoy contra la pared, me parece que puede ser una piedra en el zapato para la 4T. Todo parece ser que Monreal es mucho más importante de lo que muchas personas señalan, es decir, puede ser un contrapeso importante de la figura presidencial. Sí, por supuesto. Te decía ahorita que por lo menos en tres pistas. Una en el legislativo, donde puede claramente detener o complicar la agenda del Ejecutivo Federal y del proyecto denominado Cuarta Transformación. Al mismo tiempo, puede impulsar desde el Senado golpes importantes a sus adversarios internos, como es el caso del gobernador de Veracruz. La desaparición de poderes en una entidad federativa es una figura contemplada en la Constitución y que pasa por el Senado de la República y que ya está en sus etapas iniciales avanzando en el Senado de la República. E insisto, buena parte de la oposición está relacionada con el estado de Veracruz. Dante Delgado no solo es senador de la República, sino es exgobernador de Veracruz. Julián de Rentería, coordinador de los senadores del PAN, es senador por el estado de Veracruz. De manera que la oposición, por supuesto, que disfruta lo que está pasando, está analizando seriamente lo que pasa y acompañarían a Ricardo Monreal y los suyos en esta intentona de desaparecer los poderes en el estado de Veracruz, de manera que hay que darle seguimiento puntual a ese tema. Ahora, el otro aspecto donde Ricardo Monreal ha cobrado mucha relevancia y ha sabido mover sus piezas es en el territorio electoral. Sin duda, el mayor ganador del 2021 del proceso electoral fue Ricardo Monreal. Ahí están gobernadores, como es el caso de su hermano en Zacatecas, y senadores de la República como Rocha en Sinaloa, el profesor, se me fue el apellido, que soy gobernador de Baja Sur, y varios más que vienen, son figuras que provienen del Senado, pero como bien decías, Eduardo, también ha tejido fuera de Morena y senadores como Mauricio Curi, hoy gobierna, que era el coordinador del PAN, hoy gobierna el estado de Querétaro. O el caso de Samuel García, que venía de ser senador de la República por Movimiento Ciudadano, hoy gobierna Nuevo León.
De manera que claramente estamos viendo cómo Ricardo Monreal pues, puede incidir en los procesos electorales y como te mencionaba, al menos 3 de 6 candidatos vienen del Senado de la República. En el caso de Tamaulipas, estoy hablando de Morena, el caso de Tamaulipas, el caso de Hidalgo y el caso de Oaxaca. De manera que Ricardo Monreal ahí también puede influir. Pero el otro tema en el que puede ser, pues tal vez su desempeño pueda ser, como dirían en el béisbol, que tanto les gusta a mis amigos de Morena, pues podría ser un fly de sacrificio, ¿eh? Podría ser el que se dedica a desgastar a la jefa de gobierno, a desgastar a este grupo que se autodenominan los puros y pues prácticamente abrir la puerta a otra candidatura presidencial, de manera que por supuesto que digamos los alcances que tiene Ricardo Monreal, sin dejar de lado su capacidad y su inteligencia que le ha probado durante muchas décadas. No hay que perder de vista que de los primeros políticos que se salieron del PRI y que rompieron con el sistema en 1997 fue Ricardo Monreal, justo para competir un año después por Zacatecas, por las siglas del PRD. Fue uno de los primeros, recordarás, que salieron del PRI para competir por la izquierda, de una serie de gobernadores que llegaron por esa vía en la segunda mitad del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Válgame, o sea, sí, y ya de estar consciente de ello, el presidente que le gusta tener un control absoluto de las cosas, de las decisiones, los movimientos políticos, el hecho de que tenga una pieza tan relevante en el Senado que no coincide totalmente con sus lineamientos, que ya no le va a hacer las cosas que él quiere que se hagan. Yo creo que lo tienen claro, digo, en buena medida, pues por eso han llegado ahí figuras como Olga Sánchez Cordero al Senado de la República, que hoy preside la mesa directiva. Y que no siguió de florero, ¿verdad? Pues mira, hoy tiene una posición muy relevante y podría cobrar más relevancia si esta división se recrudece. El caso de senadores como César Cravioto, era una pieza muy importante en el equipo de la jefa de gobierno, que al salir Martí Batres del Senado para irse como secretario de gobierno, sube como senador y hoy es quien le contesta César Cravioto en Reforma a Ricardo Monreal. De manera ¿Qué le que, dice? ¿Qué le contesta? pues básicamente le dice que, bueno, pues que es muy temprano y que por supuesto que hay cabida para todos en el proyecto. Creo que una buena lectura, porque entendiendo que faltan 3 años y el desgaste puede ser terrible para la jefa de gobierno. De manera que, digamos, hay figuras que han ido enviando poco a poco desde Palacio Nacional, pues para tratar de amortiguar lo que puede ser un golpe violento desde el Senado de Ricardo Monreal. Ahora, lo de Veracruz, pues digamos, va a ser claramente el ensayo de lo que puede significar el poder de Ricardo Monreal, porque aún si lo destituyen como coordinador, le alcanzan los votos con sus leales para destituir junto con la oposición, para poder destituir en su caso al gobernador de Veracruz. De manera que me parece que hay que darle mucho seguimiento y muy puntual a lo que sucede hoy en este conflicto interno de Morena.